Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Un reactor que explota en una remota planta de Ucrania. Un imperio entero que comienza a resquebrajarse en Moscú. Es posible que la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética no fuera económica, sino el manejo fallido y lleno de secretos de lo que ocurrió en Chernóbil. Hoy analizamos cómo una nube radiactiva en 1986 destruyó la última pizca de confianza pública que sostenía a una superpotencia mundial. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil liberó una radiación cientos de veces mayor a la de la bomba de Hiroshima. Pero fíjate, los documentos desclasificados que tenemos ahí sobre la mesa revelan algo mucho más oscuro. Sí, algo que cambia por completo la historia que nos han contado. Tal cual, porque esa devastadora explosión física fue en realidad solo la primera detonación. La segunda fue una explosión silenciosa, o sea, una onda expansiva de desinformación institucional que terminaría borrando del mapa a una superpotencia entera. Así que bienvenidos a esta inmersión analítica. Y la verdad, el material que vamos a explorar hoy es extraordinario. Tenemos archivos desclasificados del Stasi, el temido servicio de inteligencia de Alemania Oriental, y claro, también de la KGB soviética. Un tesoro histórico, básicamente. Exacto. Además, contamos con ensayos académicos rigurosos sobre el colapso de la Unión Soviética, documentos técnicos súper detallados sobre la megaestructura de contención y, esto es clave, testimonios en video que, digamos, destruyen por completo los mitos históricos más arraigados sobre el desastre. ¡Wow! Y bueno, nuestro objetivo en esta exploración profunda es precisamente separar la realidad documentada de la ficción cinematográfica, ¿no? Analizar cómo el monopolio de la información resultó ser tan letal como la propia nube radiactiva. Sí, y entender cómo el sitio del desastre sigue representando una amenaza súper activa hoy en día. Claro. Ahora, antes de arrancar, es imperativo establecer una regla de imparcialidad para este análisis. Nos vamos a basar de forma estricta en los hechos reportados por los documentos. O sea, examinaremos las acciones políticas y gubernamentales manteniendo una postura de absoluta neutralidad analítica, sin emitir juicios ideológicos ni tomar partido por sistemas económicos. Me parece perfecto. Y si abordamos los documentos desde esa perspectiva neutral, el primer patrón que salta a la vista de los archivos de la inteligencia soviética y de Alemania Oriental es la reacción del aparato estatal. La reacción inmediata, claro. Así es. Tanto la KGB como la Stasi sabían desde el minuto cero que la devastación en la planta era absoluta. O sea, los reportes internos mostraban cifras precisas de hospitalizaciones, destrucción de cultivos agrícolas y, lo más grave, niveles de radiación letales en el aire. Entonces, no había tal cosa como un vacío de información en las altas esferas. Para nada. Ellos lo sabían todo. Pero hay una desconexión brutal entre lo que sabía el Estado y lo que se le comunicó al público en ese momento. Totalmente. Fíjate que los registros de las reuniones del Politburó, que era el máximo órgano de gobierno soviético, documentan prioridades bastante escalofriantes. ¿En qué sentido? En que la urgencia principal no era evacuar a la población civil. Su prioridad absoluta era proteger la reputación internacional del bloque comunista a cualquier costo. Wow. O sea, la imagen por encima de la vida humana. Tal cual. Durante una de estas reuniones de emergencia, el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, sugirió de forma directa que se emitiera un comunicado diciendo que la planta, y cito los documentos, estaba siendo renovada. Espera, siendo renovada.
O sea, frente a un núcleo nuclear expuesto al cielo abierto, la estrategia fue tratarlo como un simple cierre por mantenimiento. Increíble, pero sí. Y los documentos muestran que esta manipulación mediática estaba calculada al milímetro. En esa misma sesión, se acordó diseñar 3 comunicados de prensa distintos. A ver, cuéntame de eso. Pues uno era para tranquilizar a los ciudadanos soviéticos, otro para los estados satélite de Europa del Este y un tercero, mucho más vago y difuso, para Occidente. El desastre no se reconoció de forma oficial hasta el 28 de abril. Y ni siquiera fue por iniciativa propia, si mal no recuerdo. Fue porque las alarmas de radiación en una central nuclear en Suecia empezaron a sonar, ¿verdad? Exacto, a más de 1000 kilómetros de distancia. Eso obligó a la Unión Soviética a admitir que algo había ocurrido. Las consecuencias de ese afán por proyectar normalidad se midieron en vidas humanas. Sin duda. Y creo que el evento que mejor ilustra este desastre informativo es el tradicional desfile del 1 de mayo en la ciudad de Kiev. Ese caso es terrible. Kiev está ubicada a unos 130 kilómetros del reactor y el viento había cambiado de dirección, así que la pluma radiactiva descendía directo sobre la ciudad. Y aún sabiendo esto, las autoridades decidieron no cancelar el evento. Es una locura. No solo no lo cancelaron, alentaron a la gente a ir. Los registros indican que miles de personas, incluyendo contingentes enormes de niños en edad escolar, marcharon por las avenidas respirando un aire que registraba niveles de radiación de 700.000 roentgens por hora. Una cifra altísima. Sí, y para poner esa cifra abstracta en perspectiva para quienes nos escuchan, exponerse a ese nivel durante el desfile equivale a recibir el impacto de docenas de radiografías de tórax de forma continua, minuto tras minuto. Mientras el gobierno sonreía desde los palcos asegurando que todo estaba bajo control. Exacto. Es como estar atrapado en un laberinto de espejos donde el sistema de información no busca convencerte de una verdad, sino agotarte con contradicciones hasta que dejes de hacer preguntas. Y ojo, que este manejo de la información no fue exclusivo de la Unión Soviética. En Alemania Oriental, la Stasi replicó el mismo modelo. Negación pública, pero pánico a puerta cerrada. Tal cual, los medios estatales decían que no había ningún riesgo de salud, pero en los archivos de la inteligencia se lee un pánico tremendo por un posible colapso del sector agrícola. Claro, porque la población que escuchaba radios occidentales de manera clandestina ya había dejado de consumir leche y verduras frescas. Lo que desata una de las anécdotas más cínicas que encontramos en los archivos. Al acumularse los alimentos sin vender, el gobierno de Alemania Oriental intentó exportar esos productos agrícolas secretamente contaminados hacia Alemania Occidental. ¡Guau! ¿Para diluir el problema económico cobrando en divisas extranjeras? Exacto. Pero las autoridades occidentales detectaron la radiación y bloquearon los cargamentos en la frontera. Y cuando esos camiones radioactivos tuvieron que regresar... No me digas que pusieron a la gente común a limpiarlos. Peor. Obligaron a oficiales de bajo rango de la propia Stasi a lavar los vehículos a mano, sin equipos de protección adecuados. Es asombroso el nivel de cinismo. Y a nivel interno, los soviéticos hicieron algo muy similar. Para no desechar toneladas de carne de ganado que había pastado en zonas contaminadas, el Estado ordenó procesar esa carne. Sí, la mezclaron con carne limpia, ¿no? Así es, para diluir la radiación y luego la distribuyeron a lo largo y ancho de diversas repúblicas soviéticas. Pero curiosamente, hubo una exclusión explícita en las directrices de distribución. A ver, ¿cuál? Esa carne nunca, bajo ninguna circunstancia, debía enviarse a Moscú, protegiendo así, claro, a la élite política de la capital. Increíble. Es el cinismo en su máxima expresión. Pero a ver, espera, aquí es donde necesito hacer una pausa analítica y plantearte una duda. Mencionamos al principio que Mikhail Gorbachev escribió en 2006 que Chernóbil, y no la perestroika, fue la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética. Sí, es una tesis muy fuerte que manejan varios historiadores. Pero me cuesta entender cómo esconder unas lecturas de radiación puede tirar abajo a toda una superpotencia. O sea, ¿no es un salto lógico muy grande culpar al accidente de un reactor en lugar de apuntar a la grave crisis económica o a la carrera armamentística de la Guerra Fría? En otras palabras, ¿fue realmente el accidente lo que derribó a la URSS o fue la negativa a distribuir algo tan simple como pastillas de yodo lo que rompió el contrato social? Es una excelente pregunta. Y mira, tiene mucho sentido cuando analizas cómo se sostenía el poder soviético.
La moneda de cambio principal de ese Estado no era el dinero, era la percepción de infalibilidad. O sea, ¿el Estado nunca se equivoca? Exacto. El contrato social dictaba que los ciudadanos renunciaban a libertades a cambio de que un Estado omnipotente garantizara su seguridad. Y la energía nuclear era la joya tecnológica del imperio. Claros, el orgullo de la nación. Entonces, cuando ese sistema demostró que no solo era incompetente para manejar su tecnología, sino que envenenaba de manera deliberada a sus ciudadanos para no admitir un error, ese contrato social se hizo pedazos. O sea, el miedo institucional se evaporó. Tal cual, la gente ya no le temía al aparato de inteligencia, le temía más al agua que bebía y al aire que respiraba. Y es fascinante notar cómo este colapso de confianza generó un vacío inmenso. Un vacío que me imagino aprovecharon otros grupos. Así es, fue ocupado de inmediato por movimientos nacionalistas en repúblicas como Ucrania, Lituania y Bielorrusia. Movimientos que comenzaron camuflados como simples protestas ecologistas exigiendo la verdad sobre Chernobyl. ¡Wow! ¡Qué estrategia tan inteligente! Y de ahí pasaron a convertirse en las fuerzas políticas que fracturaron la Unión. Tiene muchísimo sentido. Entonces, si el Estado a nivel macroscópico se paraliza intentando salvar su imagen y maquillar cifras en reuniones a puerta cerrada, la gran pregunta es, ¿quién apaga de forma literal el incendio radioactivo? Y ahí es donde la historia da un giro, pasando del fracaso sistémico al sacrificio individual. Entramos al tema de los liquidadores, que fueron cerca de 600,000. Bomberos, mineros, obreros, jóvenes reclutas del ejército, y los testimonios que revisamos revelan un nivel de improvisación aterrador. Es que los primeros equipos de bomberos que llegaron la noche de la explosión ni siquiera sabían a qué se enfrentaban. No les dijeron que eran un incendio nuclear, ¿verdad? Para nada. Pensaron que era un fuego eléctrico en el techo. Llegaron sin trajes protectores y con apenas 4 camiones cisterna para intentar apagar un núcleo atómico expuesto. Es como mandar a alguien a apagar un volcán con una manguera de jardín. Y cuando el gobierno finalmente intentó usar tecnología avanzada para mitigar el desastre humano, sus propias mentiras lo arruinaron todo. Ah, ¿te refieres al famoso caso del Joker? Exacto. Los documentos detallan este caso absurdo del sofisticado robot policial prestado por Alemania Occidental para limpiar el techo del reactor, que era la zona más radiactiva. El plan, en teoría, era usar máquinas para evitar sacrificar a más personas. Pero la burocracia soviética, incapaz de admitir a Occidente la gravedad real, le entregó a los alemanes cifras de radiación falsas. Cifras drásticamente reducidas, claro. Sí, por lo que los ingenieros alemanes calibraron los blindajes del robot basándose en una mentira absoluta. Lo que nos lleva a explicar qué sucede en términos físicos cuando envías tecnología a un infierno radioactivo sin la protección correcta. Cuando depositaron al Joker en el techo, usando grúas, duró unos pocos minutos antes de morir. Solo minutos. Sí, porque la radiación ionizante no es solo calor. Son partículas de altísima energía que atraviesan los metales y alteran la estructura física del silicio en los microchips. Básicamente destrozan la electrónica. Tal cual. La radiación bombardeó y corrompió los semiconductores del robot, friendo su cerebro electrónico casi al instante. Y al fallar la máquina de millones de dólares, el alto mando soviético tuvo que recurrir a la única fuerza de trabajo disponible que ellos consideraban prescindible. Los seres humanos. Los famosos biorobots. Soldados jovencísimos a los que se les ordenaba confeccionar trajes de manera artesanal, cosiendo delantales de plomo de 3 centímetros de grosor. Salían al techo armados con una pala común, escuchando el sonido ensordecedor de los dosímetros advirtiendo el peligro, bajo un límite súper estricto de 90 segundos. 90 segundos para evitar una dosis letal. 1 minuto y medio para correr de forma pesada, recoger un trozo de grafito intensamente radioactivo, lanzarlo por el borde hacia las ruinas del núcleo y huir. Quedarse unos segundos de más garantizaba una alteración irreversible en su ADN. Esa es la cruda realidad de la zona de exclusión. Pero, entre todos estos relatos de sacrificio genuino, existe un evento específico que la cultura popular ha elevado a la categoría de mito supremo. Uy, ya sé para dónde vas. Sí, impulsado por series occidentales y dramatizaciones varias. Hablo de la famosa historia de los 3 héroes de Chernóbil: Alexei Yananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov.
Leyenda dice que debajo del reactor en llamas había unas inmensas catacumbas inundadas con millones de litros de agua. Ajá, el agua usada por los bomberos iniciales. Exacto. Y el corium, que es básicamente uranio, grafito y hormigón fundidos en una masa de lava radioactiva a más de 2000 grados centígrados, estaba derritiendo el suelo. Si esa lava tocaba el agua acumulada, se produciría una explosión térmica brutal. Que para entender el mecanismo, no hablamos de una explosión nuclear per se, sino de una vaporización instantánea. El agua se expande miles de veces su volumen en una fracción de segundo al tocar una fuente de calor tan extrema. Creando una explosión de vapor colosal. Y el temor bien fundamentado de los científicos era que esa onda de choque destruyera los 3 reactores restantes. Lo cual habría lanzado tanto material radioactivo a la atmósfera que habría vuelto inhabitable a media Europa por siglos. Así que la historia que nos han vendido es que estos 3 hombres dieron un paso al frente en una reunión solemne, aceptando una misión suicida. Sí, la clásica escena de película. Ingresaron buceando en agua mortalmente radioactiva, lograron abrir las válvulas de drenaje, salvaron a Europa entera y murieron en agonía pocos días después como mártires absolutos de la humanidad. Es una narrativa perfecta, épica. Pero las fuentes documentales recientes y varias entrevistas en video de la última década desmontan esa versión por completo. A ver, cuenta. Primero, no hubo ningún voluntariado épico buscando el martirio. Fueron asignados a la tarea por una razón súper simple. Eran los ingenieros de turno que conocían la disposición exacta de las válvulas en la oscuridad de esos sótanos. Un momento. Paremos aquí. ¿Me estás diciendo que la historia de la misión suicida, el clímax emocional de todas las dramatizaciones es falsa? ¿Acaso salieron vivos de ahí? Completamente vivos. De hecho, el líder del equipo, Baranov, continuó trabajando en la industria nuclear y falleció de causas naturales por un infarto, fíjate, en el año 2005. No te creo. ¿Y los otros 2? Ananenko y Bespalov seguían vivos y dando entrevistas hasta al menos el año 2022. Y los detalles reales de la misión son fascinantes por su, digamos, crudeza mundana. ¿No nadaron en agua radiactiva? No, avanzaron haciendo equilibrio con cuidado extremo sobre un entramado de gruesas tuberías industriales, caminando con botas altas para evitar tocar el agua en la medida de lo posible. ¡Wow! Y fíjate que hay un detalle en los testimonios que desarma por completo la idea hollywoodense del heroísmo. Cuando le preguntaron a Ananenko por qué estaba trabajando en una planta tan peligrosa desde un principio, su respuesta no tuvo nada que ver con el patriotismo soviético. ¿Qué respondió? Confesó que solicitó el traslado a la central nuclear simplemente porque era la vía administrativa más rápida para que el Estado le asignara un departamento. Un departamento subvencionado, claro. Exacto. Y lo más impactante es lo que ocurrió el día después de abrir las válvulas. Salió de las catacumbas, pasó una revisión médica rápida y volvió a su turno como liquidador al día siguiente. Sí. Él mismo relató que su rutina diaria consistía en entrar a las zonas de alta contaminación, hacer su trabajo y luego caminar hacia la salida pasando por un detector de radiación. ¿El marco con las alarmas? Ese mero. Las alarmas sonaban, así que se metía a las duchas de descontaminación, se frotaba súper fuerte la piel con cepillos duros y volvía a pasar por el detector. Repitiendo el proceso hasta que la máquina dejara de chillar. Esa era su vida. Es abrumador. Y este contraste creo que nos obliga a reevaluar cómo definimos el heroísmo. O sea, sentimos una necesidad casi biológica de romantizar las catástrofes, ¿no? Queremos figuras puras, semidioses, recitando discursos heroicos. Claro, nos da tranquilidad pensar que alguien está dispuesto a inmolarse por el bien mayor. Pero la verdad histórica es mucho más profunda. El heroísmo que evitó el fin de Europa no provino de mártires místicos, provino de trabajadores ordinarios, con hipotecas, con deseos de conseguir un apartamento mejor. Personas comunes. Exacto, que bajaron a la oscuridad en condiciones apocalípticas para girar una llave de paso y luego simplemente fueron a darse una ducha para quitarse el polvo radioactivo. Ese pragmatismo extremo es, de verdad, fascinante. Y fue ese heroísmo cotidiano, armado de palas, linternas y plomo reciclado, el que logró contener el infierno en el 86. Ellos construyeron un primer encierro sobre los restos del reactor, un enorme cubo de acero y hormigón conocido como el sarcófago. Pero sabemos que ese material radioactivo sigue allá adentro.
No desaparece con el fin de la Guerra Fría ni con la caída de la Unión Soviética. Exactamente. Y aquí las fuentes de ingeniería que revisamos aclaran un error de percepción muy común. Ese primer sarcófago nunca fue diseñado como una solución definitiva. Fue más bien como una tirita sobre una hemorragia. Tal cual, se ensambló con muchísima urgencia, apoyando las enormes vigas sobre los propios muros inestables y semidestruidos por la explosión. Con el paso de las décadas, la estructura comenzó a agrietarse y a oxidarse. Y existía un riesgo real de colapso interno. Un riesgo altísimo. Si colapsaba, habría generado una inmensa nube de polvo radiactivo empujada por el viento hacia el resto del continente otra vez. Y esto nos lleva a la tercera fase de nuestra inmersión analítica. El salto desde el sacrificio humano improvisado hacia una de las obras de ingeniería más complejas en la historia de la humanidad. La creación del nuevo sarcófago seguro. Que en Ucrania bautizaron simplemente como el Arca. Y el nombre evoca precisamente esa urgencia de salvación monumental, ¿verdad? Totalmente. Fue desarrollado por el consorcio francés Novarca y financiado por una coalición de 28 países. Estamos hablando de una inversión de más de 2.100 millones de euros. De los cuales 1.500 millones fueron destinados solo para construir esta inmensa bóveda en forma de medio cilindro de acero reluciente. Y para que la mente curiosa logre visualizar la escala de esta mega estructura, es como imaginar un arco metálico tan masivo que podría cubrir sin problemas a la Estatua de la Libertad o al Coliseo romano en su interior. Es gigantesco, mide 110 metros de alto, 256 metros de ancho y pesa más de 30.000 toneladas. Pero lo verdaderamente revolucionario, según los documentos técnicos, no es su tamaño récord, sino cómo lograron construirlo. Ah, sí, por el problema del suelo. Exacto. El terreno adyacente al reactor estaba tan contaminado por los escombros nucleares caídos durante la explosión que los ingenieros lo clasificaron como suelo tecnogénico. Que es una mezcla súper letal de tierra, hormigón destrozado y fragmentos de combustible nuclear incrustados a gran profundidad. Por lo tanto, excavar ahí para poner cimientos convencionales habría expuesto a los obreros a dosis de radiación inaceptables. Así que la solución fue un triunfo absoluto de la planificación técnica. Decidieron construir el arca en un área adyacente que había sido descontaminada con muchísima intensidad a 180 metros de distancia del reactor. Que, pensándolo bien, es el equivalente arquitectónico a construir una cúpula protectora gigante del tamaño de un estadio en el terreno firme de un parque seguro y luego empujarla de forma lenta, con precisión milimétrica, para tapar una enorme olla de ácido hirviendo. Todo esto controlándolo desde lejos, porque acercarse significa la muerte. Exacto. ¿Y cómo lograron mover algo tan masivo? Utilizaron una red de vías recubiertas de teflón y acero inoxidable, impulsando la estructura de 30.000 toneladas con una serie de gatos hidráulicos colosales. Me imagino que controlados por computadora para mantener el equilibrio. Todo computarizado, para que ambos lados avanzaran en perfecta sincronía milimétrica. Trasladar esa masa tomó días de precaución extrema, hasta que el arca envolvió por completo al viejo sarcófago agrietado. Es una maravilla. Y fíjate que esta estructura no es solo un caparazón inerte. El diseño interno incluye un sistema de control de clima que bombea aire seco en el espacio entre las cubiertas para prevenir la corrosión. Además, el techo interno tiene un sistema de puentes grúa, operados a distancia mediante cámaras. Hilo de respiro. Exacto. 100 años para que la comunidad científica global desarrolle tecnologías capaces de neutralizar los desechos. Pero, y esto es muy importante aclararlo, los reportes más recientes dentro de nuestras fuentes nos recuerdan con dureza que Chernóbil no es un museo pasivo, es un punto crítico de vulnerabilidad en tiempo real. Sí, sigue siendo una zona activa y muy peligrosa. Al analizar los registros de seguridad, vemos que el sitio sigue atrapado en conflictos geopolíticos activos. Durante la invasión en la guerra de 2022, el mundo contuvo la respiración al ver blindados levantando polvo radiactivo en los bosques. Un riesgo altísimo y totalmente innecesario. Pero los informes avanzan aún más. En febrero de 2025, ataques con drones dañaron de forma explícita la capa térmica exterior de esta megaestructura. Menos mal que las gruesas capas de contención primaria resistieron el impacto. Sí. Pero el revestimiento aerodinámico sufrió perforaciones y la fragilidad del sistema volvió a quedar expuesta en octubre de 2025.
cuando los ataques a la red nacional dejaron sin suministro eléctrico a toda la central. Exacto, forzando a usar generadores diésel de emergencia para mantener funcionando los sistemas de monitoreo y refrigeración de otros depósitos de residuos que siguen activos. O sea, hemos colocado una obra cumbre de la ingeniería, diseñada con todo el cuidado del mundo, en medio de un campo de batalla que no respeta tiempos geológicos ni fronteras de radiación. Resulta muy evidente que la lección de Chernóbil trasciende el simple análisis de fallos en válvulas o reactores soviéticos. Fue un fallo de diseño humano, una cadena causal alimentada por el miedo institucional. Un Estado que prefirió el encubrimiento organizado antes que la salvación civil. Que provocó un sacrificio humano brutal por parte de ciudadanos comunes y que terminó requiriendo que el mundo entero uniera fuerzas y dinero para tapar el abismo que un solo gobierno intentó ocultar con simples comunicados de prensa. Lo cual nos obliga a preguntarnos, desde una perspectiva muy actual, ¿cómo están diseñadas nuestras propias arquitecturas de información hoy en día? Frente a amenazas globales modernas, como las pandemias o disrupciones tecnológicas, el instinto primordial de las grandes instituciones a veces sigue siendo muy similar. Proteger la imagen antes que a la gente. La historia documentada aquí sirve como advertencia. La higiene informativa, el derecho fundamental a datos veraces y la confianza pública son tan cruciales para nuestra supervivencia como cualquier muro de contención física. Porque una crisis física siempre puede contenerse mediante ciencia e ingeniería, ¿no? Pero una crisis de confianza desmantela la propia maquinaria del Estado, dejando a todos a la deriva. Y nos queda un pensamiento final flotando en el aire, producto de pensar en la escala de tiempo de este evento. A ver, cuéntame. El material físico que sigue irradiando calor en las catacumbas del reactor número 4 contiene isótopos con vidas medias que superan de forma fácil los 20.000 años. ¡20.000 años! Es incomprensible para la mente humana. Lo es, y eso plantea una paradoja histórica fascinante. El residuo físico generado por las mentiras coyunturales de un gobierno, por el afán de salvar una ideología pasajera, pervivirá en el planeta durante milenios. Y mientras tanto, el nuevo sarcófago seguro, que es nuestra máxima proeza tecnológica, apenas tiene una garantía de fábrica de 100 años. Tal cual. La explosión de desinformación logró colapsar una superpotencia global en menos de una década. Pero la cicatriz nuclear que dejó tiene una duración que desafía todo. Así que la pregunta que dejo para quienes nos escuchan es: ¿qué sucederá en el futuro profundo con esa megaestructura solitaria en las llanuras de Europa del Este? Cuando los idiomas cambien y las fronteras sean otras. Exacto. Cuando los 28 países que financiaron el Arca quizá ya ni siquiera existan con sus formas actuales, el veneno en su interior seguirá esperando intacto, ajeno por completo a los ciclos políticos, recordando que hay realidades de la física que no pueden ser tapadas ni por el Estado más poderoso ni por la ingeniería más avanzada. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.